Caso es a raíz de la queja presentada por la señora Yuli García Paredes en contra del ex abogado Víctor Octavio Girao Alatrista ante el Colegio de Abogados, a razón de que Girao Alatrista, al ejercer su defensa a favor del señor Randy Gómez Nieto, asesino confeso de la hija de la señora García, la señorita Juliana Villanueva, le dio instrucciones de que debía esconder el cuerpo para así agilizar el proceso y sacarlo más rápido de la cárcel, así como también le pidió $8,000 para de esta manera repartírselo a la Divina del Callao, a la Policía Nacional y a la prensa, además de orquestar distintas visitas a medios televisivos para difamar a la señorita Juliana Villanueva diciendo que ella era una prostituta. Al respecto, el Colegio de Abogados falló a favor de la señora García, expulsando inmediatamente a Girao Alatrista, argumentando que había violado los artículos 1, 2, 3, 6, 28, 32 y 49 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, así como también el artículo 50 del Estatuto del Orden. Con respecto a el dilema ético jurídico, Girao Alatrista tenía el deber de lealtad y defensa para con su cliente. Sin embargo, también tenía el deber ético, moral y profesional de actuar con legalidad, probidad y siempre defendiendo la verdad, para de esta manera impedirle que realice actos delictivos. En este caso, Girao Alatrista rompió todo tipo de límites éticos y se le configuraron actos como obstruir la justicia, difamación y sobre todo encubrimiento de un delito. En este caso consideramos que se produce un conflicto entre dos valores fundamentales en la ética profesional del abogado, los cuales son la lealtad y la integridad. La lealtad se expresa a través del secreto profesional, el cual exige mantener absoluta reserva sobre la información que el cliente le está confiando. Este deber busca proteger la confianza necesaria para una defensa adecuada y garantizar el derecho de defensa. Además, se vincula con la responsabilidad del abogado, quien debe cuidar los intereses jurídicos de su defendido. Sin embargo, esta lealtad no es absoluta. Cuando la confidencialidad se utiliza para encubrir delitos o entorpecer la justicia, como en este caso ocultar pruebas o información relevante, deja de ser una manifestación legítima del deber profesional y se convierte en una forma de complicidad. Frente a ello también se encuentra la integridad, en la cual implica actuar con honradez, rectitud y respeto a la ley. Este valor exige que el abogado no solo sea leal con su cliente, sino también con el orden jurídico y la función social del derecho. La integridad demanda que su actuación contribuya a la justicia y a la transparencia, evitando toda conducta que pueda afectar la confianza pública en la profesión. Por tanto, aunque la ley hace el cliente, la lealtad hacia el cliente sea esencial, en este dilema ético debe prevalecer la integridad. Ningún deber de confidencialidad justifica acciones que contravengan la ley. Entonces, si el abogado actúa de esta forma, no solo vulnera su deber ético, sino también que traiciona los valores que legitiman el ejercicio del derecho. En este caso, el abogado debió actuar como un verdadero servidor a la justicia, guiándose por los principios de verdad, honradez y justicia que establece el artículo 5 del Código de Ética del Abogado. Su labor no debía solo limitarse a defender a su cliente, sino hacerlo dentro del marco legal y moral. Sin embargo, Víctor Giroa actuó de forma contraria a estos principios al aconsejar a su cliente ocultar el cadáver de la víctima. Ante esta situación, el abogado debió proceder con integridad y responsabilidad. En primer lugar, debió rechazar cualquier estrategia que implicaba el encubrimiento de un delito o la manipulación de pruebas. El artículo 7 del Código de Ética señala que el abogado debe abstenerse de sugerir o promover cualquier conducta que vaya en contra de la ley. Por lo tanto, sugerir que el cuerpo constituye una falta ética o jurídica grave. Asimismo, el abogado debió renunciar a este patrocinio al notar que su cliente buscaba valerse por medios ilegales para su defensa, pues en el artículo 21 menciona que exige hacerlo cuando el caso implica fines ilícitos o compromete a la integridad moral del abogado. Por lo tanto, Giroa debió apartarse del caso en lugar de participar activamente en el encubrimiento. Además, respecto al secreto profesional, aunque protege la confidencialidad entre el abogado y el cliente, no es absoluto. En este artículo 37 se señala que el abogado debe comunicar cierta información si es necesario para evitar un daño o impedir que el cliente continúe actuando de forma delictiva. Por último, quiero mencionar que el abogado debió mantener una conducta tanto digna y veraz, ya que éste difamó a la víctima en medios de comunicación como lo hizo Giroa. Vulnera por completo el artículo 9 que exige veracidad y respeto en la manifestación del abogado. La defensa no puede basarse en mentiras o dañar la reputación de terceros.
En resumen, el abogado debió actuar con ética, legalidad, renunciar al caso si comprometía su integridad, evitar actos ilegales y mantener siempre la veracidad y la dignidad profesional. Desde el punto de vista ético, su comportamiento vulnera múltiples obligaciones del abogado según el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Por ejemplo, el artículo 6 establece que todo abogado debe actuar con lealtad, veracidad y honradez, respetando la confianza depositada por sus clientes y la sociedad. Además, el Código prohíbe expresamente cualquier acto de corrupción, soborno o cohecho, incluso cuando estos son sugeridos o realizados por el cliente. El artículo 62 establece la prohibición de destruir pruebas o inducir a otros a hacerlo, mientras que el artículo 64 prohíbe inducir a error a la autoridad mediante falsedades. Estas normas éticas obligan al abogado a aconsejar siempre el cumplimiento de la ley y, en caso de que el cliente realice actos ilícitos, a renunciar al patrocinio si es necesario. En consecuencia, el Colegio de Abogados puede imponer sanciones disciplinarias que varían según la gravedad de la falta. El artículo 202 del Código de Ética establece sanciones graduadas que incluyen desde amonestaciones escritas o con multa hasta la suspensión temporal, separación o expulsión definitiva del colegio. El artículo 104 prevé expresamente la expulsión cuando un abogado incurre en hechos ilícitos o delictivos. Estas sanciones reflejan que la ética profesional no es un adorno, sino un requisito indispensable para garantizar la justicia y la confianza pública en los abogados. Paralelamente, el abogado podría enfrentar responsabilidad penal. Dar instrucciones para desaparecer evidencias de un homicidio se considera encubrimiento real según el artículo 405 del Código Penal, que sanciona con penas de 2 a 4 años a quien procura ocultar efectos o huellas de un delito, aumentando de 7 a 10 años si se trata de homicidio calificado. El caso del abogado Víctor Giraud Alatrista frente a la queja de la señora Julie García Paredes constituye un ejemplo de cómo la vulneración de los principios éticos y jurídicos puede desacreditar profundamente el ejercicio de la profesión. En este caso, el conflicto entre la lealtad hacia el cliente y la integridad profesional revela los límites éticos que debe observar todo abogado. La defensa no puede ni debe transformarse en el encubrimiento de delitos y manipulación de pruebas o en corromper el sistema judicial. La labor del abogado, además de la representación legal, implica un compromiso con la justicia, la verdad y el respeto de los derechos humanos. El comportamiento de Giraud Alatrista rompió múltiples deberes fundamentales al promover la obstrucción de la justicia, sugerir la desaparición del cuerpo de una víctima y participar en actos de corrupción, convirtiéndose así en un abogado que traicionó tanto la ética profesional como al orden jurídico. Estos actos no solo vulneraron el código de ética del abogado, sino que también lesionó la confianza pública en la administración de justicia. Ante un escenario de este tipo, el proceder correcto para un abogado habría sido actuar de forma honrada, responsable y justa, y abstenerse de cualquier conducta que vaya en contra de la ley y renunciar al patrocinio si es que se veía comprometida su integridad moral. El abogado debe recordar que su deber de lealtad no es absoluto y que la integridad debe prevalecer sobre cualquier interés personal o del cliente. Finalmente, las sanciones éticas y penales, incluida la expulsión del Colegio de Abogados y la posible responsabilidad penal por encubrimiento y corrupción, evidencian que la ética profesional es la base esencial de la profesión del abogado como servidor de la justicia. Las fuentes utilizadas para este trabajo fueron el Código de Ética del Abogado en cuanto a los artículos mencionados y la resolución del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima con fecha del 14 de septiembre de 2010, de la cual pudimos conocer los hechos del caso y las infracciones cometidas por el abogado.